Muy buenos días tengan cada uno de ustedes, nuestros queridos hermanos, en esta mañana. Aquí una vez más reunidos en nuestro hogar, compartiendo con cada uno de ustedes. Les deseamos un feliz sábado a cada uno de los hermanos que nos están viendo en diferentes lugares, que nos van a ver. Y en esta mañana vamos a de la palabra del Señor. Y queremos compartir con ustedes en esta mañana y hacer una reflexión. Y queremos reflexionar acerca de los acontecimientos que están sucediendo en este mundo y de la necesidad de la para los eventos finales. Y me llama la atención, quiero hacer énfasis en dos cosas que han sucedido en esta semana. Y quiero leerles luego una cita del Espíritu Profecía, muy importante, muy interesante. Dos cosas muy importantes que han sucedido en nuestro mundo en esta semana. Número uno, quiero poner como ejemplo el hecho de que en Costa Rica se ha aprobado la unión entre mujer y mujer, o sea, la unión entre dos sexos iguales, o sea, el matrimonio igualitario. Nosotros sabemos por la palabra que eso iba a suceder, está sucediendo. La tenemos ahí cerca. El otro punto que quiero hacer referencia es el hecho de que la violencia en este mundo va en aumento y cómo trata más violencia. Hemos visto en Minneapolis, Minnesota, cómo un policía le quitó la vida a un ser humano de color, y eso ha desatado grandes manifestaciones, protestas, y ha generado una serie de situaciones que ya se ha salido del control en esa ciudad. Entonces, quiero referirme a una cita del Espíritu Profecía, donde debemos de reflexionar, hermanos, para estos días en los cuales estamos viviendo, que son muy especiales, que son ya los últimos días que nos quedan de la historia de esta tierra. Siguiente: el mundo está sin gobernante. El programa de los acontecimientos venideros está en las manos del Señor. La majestad del cielo tiene a su cargo el destino de las naciones, como también lo concierne a su iglesia. Y el otro punto es el siguiente: se me ha mostrado que el Espíritu del Señor se está retirando de la tierra. A estos dos casos, porque el Espíritu del Señor se está retirando de la tierra y pronto se les negará el poder protector de Dios a los que continúan despreciando sus mandamientos. O sea, dos ejemplos que he puesto que en esta semana que estamos concluyendo, en esta semana han acontecido. Matrimonio igualitario en Costa Rica. Número dos, cómo la muerte de una persona de color en Minnesota ha desatado violencia en la tierra, ahí en Estados Unidos. Entonces, dice acá, se me ha mostrado que el Espíritu del Señor se está retirando de la tierra. Página 28 de Eventos de los Últimos Días. Pronto se les negará el poder protector de Dios a todos los que continúan despreciando sus mandamientos. Diariamente nos llegan informes de transacciones fraudulentas, asesinatos, crímenes de toda clase. La iniquidad se está convirtiendo en asunto tan común que ya no
sacude los sentidos como en tiempos lo hacía. Entonces, el Espíritu, debemos de meditar en esto. El Espíritu de Dios se está retirando de la tierra y pronto se les negará el poder protector de Dios a los que continúan despreciando. ¿Qué quiere decir? Que esta nación, nuestra vecina nación, donde ciertamente tenemos hermanos, amigos que apreciamos, no propiamente el país entero es culpable de lo que se ha decidido, donde fabrican y hacen leyes para beneficio de la nación. O sea que fabrican las leyes los gobernantes, exponen a un país entero a que el Espíritu de Dios se retire, y eso atrae y acarrea maldición para ese país. Ahora, lo otro es que en Estados Unidos la linaje adventista nació. La profecía se cumple cabal también en esa nación, y vemos cómo la violencia va en aumento, y también los juicios de Dios por esto y muchas cosas más van a llegar también a esta nación. Ahora, el punto aquí, que por ejemplo estas dos cosas, es que meditemos que el Espíritu de Dios se está retirando ciertamente de la tierra. Aquí hay una pregunta que debemos hacernos, y está en el libro de Job, capítulo número 20, verso número 4. Job 25, 4. Y surge una pregunta: ¿se justificará el hombre para con Dios? En medio de todo lo que nosotros vemos, en medio de este mundo que está al punto de llegar a su fin, que este mundo está prácticamente en un caos, donde vemos que hoy ya es común que hombres y hombres se casen, mujeres y mujeres se casen, que a los niños se les eduque que eso es normal, donde eso va en contra de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo se justificará en ese clima en la cual nosotros hemos llegado? ¿Cómo se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo será limpio el que nace de mujer? Esa es una gran pregunta, ¿verdad?, que se hace aquí en el libro de Job. Y ciertamente necesitamos una respuesta para solucionar este problema en las vidas. ¿Cómo se justificará el hombre para con Dios? Entonces, la palabra de Dios tiene su respuesta. Y quien encubre sus pecados jamás prospera. Quien encubre sus pecados jamás prospera. Individualmente y colectivamente. Quien encubre sus pecados jamás prospera. Ahora, quien los confiesa y los deja, encuentra perdón. Quien los confiesa y los deja, encuentra perdón. Pero debemos de analizar la condición propia de nuestras vidas. Vamos a ir al libro para que enseña de nuestra condición, la condición de la sociedad, la cual manifiesta en estos días. Y vamos a ir al libro de Isaías, y el verso del 2 en adelante, y dice lo siguiente: oí cielo y escucha tu tierra, porque habla Jehová.
de sí. Y ellos se rebelaron contra mí. ¿Por qué? Porque dice la misma palabra de Dios, desde los días de mi padre, ustedes se han rebelado contra mí. ¿Y qué hijos se han rebelado contra mí? Diciendo el Señor, el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su Señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y de hecho, el profeta Oseas dice que mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento, porque despreciaron la ley de Dios, por tanto yo te desecharé, dice el Señor. Y sigue diciendo el 4 de Isaías, esto es para comprender, para entender cuál es nuestra condición. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. O sea, esto no es cosa de poca monta, nuestra condición. Y dejaron a Jehová, provocaron a Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Pregunta. ¿Todavía os rebelaréis? Y sigue diciendo, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Y desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en ella cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esa es la condición del mundo y por lo tanto la condición nuestra. Como pueblo escogido de Dios, debemos de permitirle al Espíritu que nos haga reflexionar de la condición que dice el profeta Isaías, en la cual nosotros nos podemos. Vuestra tierra está destruida, vuestra ciudad es puesta a fuego. Con esto que ha sucedido en Minnesota, la violencia ha llegado. Incendios, hay saqueos. Vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjero, asolada como asolamiento de extraño. La palabra se cumple. Ahora, aquí mismo nosotros podemos encontrar una receta para este mal. Lavaos, en el verso 16 del capítulo número 1, lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestra obra delante de mi ojo, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced al huérfano, amparad a la viuda. Ahora dice, hay una invitación. Venid luego, dice Jehová, demos a cuenta. Y vea qué bonito esto. Esta promesa es para usted y para mí en esta mañana. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta.
si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esta es una promesa que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, ya viendo la condición de cada uno, que toda cabeza, todo ser humano está enfermo, desde la de los pies hasta la cabeza, no dice podrida, llaga e hinchazón, no están vendadas aceite. ¿Cuál es la cura? Dice el Señor, vengan a mí y estemos a cuenta. Ahora, ¿de qué manera vamos a llegar a Él? En el libro de los Hechos hay una receta que la hemos leído, es un texto muy conocido. El libro de los Hechos, el capítulo número 3, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea que para que el Espíritu de Dios se retire de la tierra, debemos de entrar en esta obra de arrepentimiento y conversión, Y es un hecho que el Señor hace una invitación estos días a la iglesia, y quiero leer la siguiente cita. Dice lo siguiente: el Espíritu de Dios se está retirando gradualmente del mundo. Satanás también está preparando sus fuerzas del mal, saliendo a los reyes de la tierra, a todo el mundo, para reunirlos en su bandera, prepararlos para la batalla de aquel gran día todopoderoso. Esta es una advertencia que debemos de meditar en ella, porque el Espíritu de Dios se está retirando, como lo hemos visto, de la tierra, y muy pronto ya no lo vamos a ver, y necesitamos esta obra de confesión. Y en la página 193 del libro Eventos de los Últimos Días nos hace una invitación concerniente a lo que dice Hechos 3:19. La mayor y la más urgente es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Debe haber esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del Señor. No porque Dios sus bendiciones, sino porque no estamos preparados para recibirlas. O sea, el Señor está dispuesto a darnos sus bendiciones y de hecho darnos su Espíritu, pero nosotros no estamos preparados para recibir a su Espíritu. Y debemos de exponernos a esta obra de recibir su Espíritu, tanto en lluvia temprana y lluvia tardía. De hecho, Zacarías dice, vamos a ir al libro de Zacarías, y nos dice algo ahí con referente
a la obra del Espíritu y el 1. Pedí a Jehová lluvia en la estación tardía. Y Jehová hará relámpago y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Entonces es una necesidad, así como para el agricultor es una necesidad que caiga lluvia temprana para que la semilla germine y dé fruto, y tanto como lluvia tardía para que madure la cosecha que ya ha dado a partir que ha recibido la lluvia temprana. Entonces, lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpago y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Entonces este ejemplo que pone aquí el Señor de pedir, y más urgente, toda la necesidad es la de un reavivamiento de la verdad, de la verdadera piedad en nuestro medio. O sea que una de las más urgentes de todas es la de un reavivamiento en nuestro medio. Por lo tanto, nosotros debemos de pedir lluvia temprana y lluvia tardía para poder gozar de ese reavivamiento. Antes que el Espíritu de Dios se retire de la tierra. Muy pronto el Espíritu de Dios se retirará de esta tierra. Y los cuatro vientos que los ángeles están sosteniendo dejarán de sostener y como nunca la hemos visto. Dice el profeta Daniel, el capítulo número 12, que cuando eso pase, cuando se levante Miguel del lugar santísimo, habrá un tiempo de angustia como nunca ha habido desde que existe gente. Entonces, por eso es necesario una obra de reavivamiento. La mayor nuestra necesidad es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Y ser nuestra primera obra. Ciertamente, hermanos, las cosas que están pasando en este mundo, si nosotros no discernimos, si nosotros no entendemos que todo lo que está pasando nos anuncia el pronto regreso de nuestro Señor Jesús, y los eventos activan uno tras otros, donde dice la pluma inspirada que no habrá tregua hasta el fin, significa que nosotros estamos ahí al borde de todos estos, del cumplimiento de estos acontecimientos, y uno de ellos es que el Espíritu de Dios se está retirando de la tierra. Por lo tanto, dice en el libro de Zacarías, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpago y os dará tanto. Y en el libro de Joel, también, en el libro de Joel, también hay otro verso para meditar. Joel, el capítulo número 2 y el verso 23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos, gozaos en Jehová, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Entonces, es necesario recibir las dos lluvias, tanto lluvia temprana como lluvia tardía. Ahora, ¿en qué momento de la historia
cristiana se recibió la lluvia temprana. Nosotros sabemos que en el Pentecostés es la ejemplo del derramamiento del Espíritu Santo en lluvia temprana. Así como ellos recibieron lluvia temprana y nosotros recibimos lluvia temprana, es necesario también que procuremos recibir la lluvia tardía. Y por eso la invitación, que ya la vimos en el libro de Isaías, porque aún nuestra condición es parecida al capítulo número 1 de Isaías, y el Señor nos invita todos y estemos a cuenta. Y ya nos dice que si nuestros pecados son como la grana, van a ser blancos. O sea que en la obra de Cristo en el santuario celestial, ningún pecado, horrendo que sea, no tiene. La muerte de Cristo en la cruz y su intercesión en el santuario celestial son dos obras que Él ha provisto para poder eliminar el pecado de cada uno de nosotros si nos allegamos con fe, confesando nuestros pecados, ¿verdad? Confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos de cada uno de ellos y hacer reformas en nuestra vida. Ahora, de este agente regenerador, como es el Espíritu Santo, algo muy importante, y es el siguiente. Algo muy importante y es el siguiente. Que el cuerpo es el único medio. Leo la temperancia, página 88, en esta versión que tengo acá. El cuerpo es el único medio por el cual la mente y el alma para la edificación del carácter. El cuerpo es el único medio por el cual la mente y el alma se desarrollan para la edificación del carácter. De ahí nosotros vemos en el libro de Corintios lo siguiente. 1 Corintios 3, del verso 16 en adelante, y dice lo siguiente: que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿No sabéis que soy templo de Dios? Ajá. Ahora, ¿cómo está este templo, que es el templo de Dios, y que el Espíritu de Dios quiere morar en nosotros? El 17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Cómo estamos cuidando nosotros este templo para morada del Espíritu Santo? Si aquí en el libro de la temperancia dice que el cuerpo es el único medio por el cual la mente y el alma se desarrollan para la edificación del carácter. De ahí que el adversario de la alma encamina sus tentaciones al debilitamiento y a la degradación de las facultades físicas. Su éxito implica la sujeción al mal de todo nuestro ser, a menos que estén bajo el dominio de un poder superior. Las propensiones de nuestra naturaleza física
acarreará ciertamente la ruina y la muerte. El cuerpo tiene que ser puesto en sujeción. Las facultades superiores de nuestro ser deben gobernar. Las pasiones han de obedecer a Dios. El poder soberano de la razón, santificado por la gracia divina, debe dominar en nuestra vida. Por lo tanto, que es y debe ser morada para el Espíritu Santo, debemos de cuidarlo tal y como Dios nos manda que lo cuidemos. Por eso dice, ¿no sabéis que el templo de Dios, no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual soy vosotros, santo es. Ahora, destruyendo el templo de Dios. Física, hay una manera física, y la manera física nosotros ya más o menos sabemos, ya más o menos atinamos de qué manera podemos destruirla. Un pensamiento, somos lo que comemos. Si somos lo que comemos, en nuestra mesa, elementos que van a destruir nuestro cuerpo, entonces Dios nos va a destruir a nosotros. Si somos lo que comemos, a estas alturas, si somos, ¿cómo honrar a Dios poniendo carne en nuestras mesas? Porque el apóstol Pablo dijo, si coméis o bebéis y hacéis cosas, honra y gloria de Dios. O sea, a esta altura usted es consciente, si le permite al Espíritu de Dios, de que lo que usted pone en la mesa o honra a Dios o no lo honra. O honra a Dios y acarreamos maldición para nosotros. ¿Cómo estamos tratando el templo de Dios? ¿Cómo estamos tratando esta morada? ¿O cómo estamos preparando la morada para ser receptor de su Santo Espíritu? Si coméis o bebéis, nosotros, adventistas del séptimo día, que creemos en la verdad de los tres ángeles, dice, temed a Dios y darle honra. Temed a Dios, darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Si coméis o bebéis y haced otra cosa, hacerlo para honra y gloria de Dios. ¿Ha creído usted realmente que si su cuerpo es templo del Espíritu Santo, cree usted realmente que a estas alturas ir matando animales o patrocinando la matanza de animales para satisfacer nuestros apetitos pervertidos? ¿Cree usted de que el Espíritu de Dios puede morar en seres que están patrocinando la matanza? Quizás no los mata él, pero cuando va al supermercado, cuando compra los seres que Dios ha creado, no para comer, sino para que recreara la naturaleza
para que embelleciera la naturaleza. Nunca fue el propósito de Dios que el hombre le quitara la vida a un ser viviente. Por lo tanto, cuando Adán y Eva desobedecieron, como fruto, Caín mató a su hermano. En el huerto del Edén, antes de la caída, nuestra hermana Eva no sabía qué era matar ningún animalito. Después de la caída, nuestra hermana Eva sí experimentó que su hijo mató a su hermano. Y de ahí la muerte de los animales empezó hasta el día de hoy. Si come o bebe y hace otra cosa, ¿cree usted que a estas alturas, con la luz que nosotros tenemos, debemos seguir poniendo animales en nuestro estómago? ¿O podemos seguir poniendo muerte en nuestro estómago? Ahora, si hacemos una ilustración, nuestro estómago es el lugar santo y nuestra mente el lugar santísimo. Entonces, ¿cómo estamos tratando el tema? Si todos los utensilios eran consagrados y sagrados en el servicio del santuario, entonces cada uno de nuestros órganos deben ser consagrados para el Señor, porque este es representación de un templo, porque Dios dijo a Moisés: hazme un santuario para habitar en medio de ellos. Entonces, ¿cómo está mi hígado? Toda la gente está enferma. ¿Cómo está mi hígado? ¿Hay hígado graso? ¿Hay grasa en el hígado? Nosotros debemos de entender y recordar algo: que el aceite que se ponía en la lámpara en el santuario era aceite prensado en frío, no quemado. El aceite quemado no puede dar luz. El aceite quemado no puede brillar. Por lo tanto, el aceite que se ponía en las lámparas en el santuario era prensado en frío, no era quemado. Por lo tanto, esas lámparas brillaban continuamente. Ahora, si nosotros sabemos que la lámpara que brillaba o que brilla en el santuario es símbolo del Espíritu Santo, cuando nosotros colocamos cosas fritas en nuestro cuerpo, eso se posesiona en el sistema nervioso, que es el medio que Dios utiliza para comunicarse con su cuerpo, con cada uno de nosotros. Entonces quiere decir que la grasa entorpece la comunicación de Dios con el hombre. Y no solo cosas fritas nosotros ponemos en la mesa, y debemos de recordar que debemos de honrar y glorificar a Dios en lo que comemos y bebemos. Decimos nosotros como adventistas del séptimo día: no, es que yo no tomo café ahora, pero sí tomo Coca-Cola. Es el café también moderno de los adventistas del séptimo día. El café tiene cafeína, lo sabemos muy bien, pero podemos tomarlo. La Coca-Cola también tiene cafeína, lo sabemos bien, pero lo podemos tomar.
Entonces, ¿de qué manera se está tratando que es de Dios? Y así podemos seguir enumerando tantas cosas que nosotros hacemos. Ahora, estamos en la parte física. Vamos a la parte espiritual. Si somos lo que pensamos, aquí en el camino a Cristo hay algo muy interesante. Vamos a ver. Vamos a ver si lo encontramos. Dice aquí en el camino a Cristo lo siguiente. Dice el camino a Cristo, ¿para quién son nuestros deseos? ¿Para quién son nuestros pensamientos? Si somos lo que pensamos, o sea, ¿dónde están siendo dirigidos nuestros pensamientos? ¿Dónde están dirigidas nuestras miradas? ¿Dónde estamos exponiendo nuestra mente? Y hoy en día nosotros estamos expuestos a ataques no solo físicos, sino que los sentidos también están expuestos al mal. ¿Y cómo estamos conduciendo nosotros nuestros 5 sentidos, que son las avenidas del alma? Cuando eran pequeños los niños les cantaban, cuidadito mis ojitos lo que veis, cuidadito mis manitos lo que hacéis, cuidadito mis oídos lo que escuchan, y cuidadito también mi olfato, y cuidadito mi gusto lo que puede llegar a comer. Los 5 sentidos son las avenidas del alma. Y dijo el Señor que el alma que pecare, esa morirá. Por lo tanto, nosotros estamos expuestos cada día a tentaciones en la cual si nosotros no advertimos somos presa fácil del enemigo. Ahora, debo decir aquí lo siguiente. Hoy los testimonios, tomo uno página. El hombre se inclina por naturaleza a seguir las sugestiones de Satanás. No puede resistir con éxito a un enemigo tan terrible, a menos que Cristo, el poderoso conquistador, more en él, guíe su deseo y se fortalezca. Satanás está preparando sus engaños para que en su última campaña contra el pueblo de Dios, éste no entienda que se trata de él. Por lo tanto, nosotros debemos estar vigilantes, porque sigue diciendo, este vigilante enemigo le sigue a cada momento las pisadas. Por lo tanto, nosotros no debemos de dormir. Por lo tanto, nosotros no debemos de dormir, ni quedarnos quietos, porque si nos quedamos quietos, somos blancos seguros de los ataques de Satanás. Ahora,
En el asunto del Espíritu Santo, en lluvia temprana y en lluvia tardía, debemos decir lo siguiente. Y es que el derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue la lluvia temprana y glorioso fue el resultado. Pero la lluvia tardía será más abundante. O sea que en estos días, la manifestación del Señor en lluvia temprana y lluvia tardía será más abundante, porque somos la última generación, porque ya no hay tiempo para más, porque el Señor muy pronto está a venir y porque nos queda poco tiempo para que nosotros nos preparemos y podamos advertir al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y que si no cambiamos nuestra forma de ser, nuestro proceder, pues quedaremos excluidos de las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dijo en San Juan 14 que Él tenía que irse, tenía que ir a preparar moradas para que donde Él esté, vosotros también estéis. Entonces, cerca del fin de la siega de la tierra, se promete una concesión especial de gracia espiritual para preparar a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Este derramamiento del Espíritu se comparará con la lluvia tardía. Así es que, hermanos y hermanas, debemos nosotros de procurar, de pedir, de anhelar el derramamiento de su Santo Espíritu en lluvia temprana y tardía. El Espíritu Santo en la lluvia temprana nos purifica y nos transforma. El Espíritu Santo en la lluvia temprana nos purifica y nos transforma. Y es esencial, como lo dice el libro de Hechos, y Hechos 1:8, es esencial en esta obra, como lo dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Es esencial entonces el Espíritu Santo, tanto en enseñanza como en poder. Es necesario el Espíritu Santo tanto en enseñanza como en poder. Ahora, antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento cuando de los hombres apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Y en ningún momento de nuestra experiencia podemos prescindir de la ayuda que nos capacitó para comenzar. O sea que nadie puede decir no necesito al Espíritu de Dios. Nadie puede decir no necesito al Espíritu Santo. Nadie puede decir no lo necesito o para qué lo quiero. Puede hacerse la pregunta, o para qué lo quiero. Hechos 1:8 lo ratifica. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea que uno de los elementos por los cuales nosotros necesitamos el Espíritu Santo es que también nosotros podemos ser testigos y debemos ser testigos. ¿Dónde? Jerusalén,
en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Verdad? Por ello, en ningún momento de nuestra experiencia podemos prescindir de la ayuda que nos capacitó para comenzar. O sea, no podemos decir no lo necesitamos. Las bendiciones recibidas en ocasión de la ayuda temprana no son necesarias al concede el Espíritu Santo. Él producirá en nosotros mansedumbre. Claro que necesitamos lluvia temprana, porque producirá en nosotros mansedumbre, humildad de mente y una consciente dependencia de Dios con respecto a la lluvia tardía que trae perfección. O sea que el derramamiento del Espíritu, como dije anteriormente, que el Espíritu en la lluvia temprana nos purifica y hace que ganemos victoria sobre el pecado. Entonces la plenitud de esa lluvia tardía trae la perfección de carácter. Y estar listos y preparados para el sellamiento. Eso es algo muy importante. La lluvia temprana y la lluvia tardía nos prepara. Por eso es que nosotros debemos de poner atención. El desarrollo de todo nuestro ser, físico, mental y espiritual. Si en el libro de la temperancia decía lo siguiente, que el cuerpo es el único medio por el cual la mente y el alma se desarrollan para la edificación del carácter. Entonces quiere decir de que la alimentación juega un papel importante en la edificación de nuestro carácter. Porque desde luego que el ser humano, al alimentarse de alimentos estimulantes, al consumir alimentos estimulantes, al poner alimentos inadecuados en nuestro cuerpo, esto no contribuye a la edificación de nuestro carácter. Y se va a dificultar la obra del Espíritu en nuestras vidas. Por lo tanto, debemos de comprender lo siguiente. Cristo dio su vida para comprar la redención para el pecador. El Redentor del mundo sabía que la complacencia estaba trayendo debilidad física y embotando las facultades perceptivas, de manera que no pudieran discernir la verdad es sagrada y eterna. Sabía que la complacencia propia estaba pervirtiendo las facultades morales y que la gran necesidad del ser humano era la conversión del corazón, la mente y el alma de la vida de complacencia propia a una vida de abnegación y sacrificio. Por lo tanto, el apóstol Pablo ya nos dijo: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Porque el Espíritu Santo, mis hermanos, no puede morar en una habitación donde la hemos convertido en un basurero. No podemos decir que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo cuando realmente la hemos convertido en un basurero, la habitación
donde debe de residir el Espíritu Santo. Donde nosotros hacemos lo que querramos con nuestro cuerpo. El Espíritu de Dios nunca va a morar en seres que hacen y deshacen a su gusto con sus cuerpos. Dios no puede morar en cuerpos donde constantemente las leyes de Dios transgreden. Por eso dijo, si coméis o bebéis y haced otra cosa, hacerlo para honra y gloria de Dios. Y el Espíritu Santo busca morar en cada alma. El Espíritu Santo busca morar. Pero que su alma y la mía es atractiva para que Él more. Si se le da la bienvenida honrado, los serán hechos completos en Cristo. Si se le da la bienvenida, cuando usted recibe a alguien en su casa, usted trata que todo esté impecable en su casa. Alguien terrenal. Cuanto más a alguien superior a lo terreno. Por eso, el Espíritu Santo busca morar en cada alma. Si se le da la bienvenida como un huésped honrado, los que reciban serán hechos completos en Cristo. O sea, cuando usted invita a alguien a su casa, para que su huésped se sienta honrado, usted prepara todo que esté impecable. O constantemente, si a usted le agrada que le visiten, constantemente usted tiene su morada impecable para que los que lleguen puedan sentirse en su casa. De igual manera, nosotros debemos comportarnos con el Santo Espíritu de Dios. Tener una morada que pueda atraerlo para que Él pueda morar ahí. La buena obra que ha sido comenzada será terminada. Pensamientos santos, afectos celestiales y acciones semejantes a los pensamientos impuros, los sentimientos perversos y actos rebeldes. Todo esto no permite que el Espíritu de Dios haya ido a nuestras moradas. Por lo tanto, debemos procurar que esta morada sea de atracción para que el Espíritu pueda morar. Ahora, la oración, dice el Camino a Cristo, que la oración es el acto de abrir el corazón a Dios como un amigo. Y es algo que nosotros lo tenemos descuidado. Es algo que nosotros lo tenemos descuidado. Y ya el Señor Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Sigue diciendo, Eventos de los Últimos Días, la página 192. Debiéramos orar tan fervientemente por el deceso del Espíritu Santo, como los discípulos oraron en el día de Pentecostés. Ahora, aquí la parte física juega un papel muy importante. La parte física
la parte física juega un papel muy importante. La parte física juega este papel importante porque si nosotros no lo cuidamos como debe de ser, entonces ni deseo de orar vamos a tener. Temperancia en todas las cosas. ¿A qué hora nos acostamos? Si nosotros nos acostamos muy noche, no vamos a tener deseo de levantarnos. Vemos a horas tardías, pues las fuerzas físicas, las fuerzas mentales se van a desgastar haciéndole frente al trabajo de hacer una digestión a horas tardías. Entonces, temperancia en todas las cosas es muy importante para que nosotros podamos tener mentes livianas y no cargadas y poder tener deseo de orar. Porque al estómago, mentes embotadas. Entonces dice acá, debiéramos orar tan fervientemente por el descenso del Espíritu Santo como los discípulos oraron en el día de Pentecostés. Si ellos los necesitaban en aquel entonces, nosotros lo necesitamos más hoy en día. Entonces es una gran necesidad que nosotros oremos y velemos y pidamos por el descenso del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, el descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia es como si se tratara de un asunto del futuro, pero es el privilegio de la iglesia tenerlo ahora mismo. O sea que, de repente, si usted ha pensado de que el descenso del Espíritu Santo es algo del futuro, no, estamos equivocados pensando que es algo del futuro. No, es ahora que nosotros necesitamos el Espíritu Santo en lluvia temprana y tardía. Debemos tenerlo. Y el cielo está esperando concederlo. Ahora, la medida del Espíritu Santo que recibamos estará en proporción a la medida de nuestro deseo de recibirlo y de la fe que ejerzamos para ello, y del uso que hagamos de la luz y el conocimiento que se nos dé. Ahora, otro punto muy importante: el Espíritu trabaja con consentimiento y deseo. Si usted no es consciente, si usted no desea, si usted no quiere, este agente con tanto poder tiene esa limitante. Él se limita a su consentimiento y deseo. Si usted no desea, si usted no consiente, si usted no abre su corazón, Él no va a hacer nada por usted. Ahora, si nosotros consentimos y deseamos, Él va a descender y va a cambio, pero gradual, pero eficaz en cada una de nuestras vidas. Ahora, debemos de
entender lo siguiente, que el hombre necesita un poder exterior a sí mismo para restaurarle a la semejanza de Dios y habilitarle para hacer la obra de Dios. Pero esto no hace que no sea esencial el agente humano. La humanidad hace suya divino. Cristo mora en el corazón por la fe y mediante la cooperación con lo divino. El poder del hombre se hace eficiente para el bien. Entonces, el hombre necesita un poder a sí mismo para restaurarlo. Y ese poder es el Espíritu de Dios. Y debemos entender lo siguiente, que si el pueblo de Dios está esperando que ocurriera un cambio, que se apoderase de ellos un poder compulsivo, quedarán chasqueados porque están en el error. Deben actuar, deben tomar el trabajo en sus manos y clamar fervientemente a Dios por el verdadero conocimiento de sí mismo. Las escenas que pasan delante de nosotros son de suficiente magnitud como para hacernos levantar y presentar insistentemente la verdad al corazón de todos aquellos que quieran oírnos. Ahora, hay algo que también quiero compartir. Solo podemos ser hechos idóneos para el cielo mediante la obra del Espíritu en el corazón, pues debemos tener la justicia de Cristo como nuestro salvoconducto, tener acceso al Padre. O sea que la obra del Espíritu Santo es esencial aquí y ahora, porque solo podemos ser hechos idóneos para el cielo mediante la obra del Espíritu en el corazón, pues debemos tener la justicia de Cristo como nuestro salvoconducto si hemos de tener acceso al Padre. O sea que la obra del Espíritu Santo es de gran importancia y debemos de pedir, debemos de anhelar esa obra en cada uno de nosotros, mis hermanos. Ahora, sí, es la que culmina la obra en nuestra vida, la que prepara a cada uno de nosotros para poder ser sellado. Entonces, ahora sí podemos estar preparados para los que cuando la imagen de la bestia, la imagen de la, se levante la imagen de la bestia, dice que la imagen de la bestia, dice que será la gran prueba del pueblo de Dios. Y si nosotros no estamos sellados, o si nosotros no hemos recibido lluvia temprana como lluvia tardía, ¿cómo vamos a hacerle frente a las tentaciones y a los ataques de Satanás si estamos desprovistos de su Santo Espíritu? Ahora, el salvoconducto, poder entrar al cielo, es la justicia de Cristo. Y a fin de que tengamos la justicia de Cristo,
necesitamos ser transformados diariamente por la influencia del Espíritu Santo para poder ser partícipes de la naturaleza divina. Cuando somos partícipes de la naturaleza divina y estamos siendo guiados por el Espíritu y nos estamos dejando moldear por el Espíritu, cuando vengan estas pruebas, ahora vamos a tener el carácter y vamos a tener y estar preparados para hacerle frente a lo que viene. Entonces dice, la obra del Espíritu Santo es elevar los gustos también, santificar el corazón, ennoblecer a todo el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre ha estado sujeto a los ataques del enemigo y por naturaleza el corazón del hombre se ha inclinado a hacer el mal. Entonces es necesario que nosotros podamos exponer nuestras vidas a la obra del Espíritu. Meditemos en esto. ¿Por qué necesitamos tanto lluvia temprana como lluvia tardía? Vi que el residuo no estaba preparado para lo que viene sobre la tierra. Vi que el residuo de Dios no estaba preparado para lo que viene sobre la tierra. Y estamos viviendo tiempos muy especiales donde el cumplimiento de Dios está más presto que tiempos atrás. Un estupor como letargo suspender sobre el ánimo de la mayoría de aquellos que profesan creer que tenemos el último mensaje. O sea que hay un letargo que no nos deja discernir el tiempo y eso nos atrasa nuestra preparación. Sigue diciendo, una gran obra tiene que hacerse en favor de este residuo. Y dijo el ángel, os rodean legiones de malos ángeles. Pudiéramos entender eso, nos rodean legiones de malos ángeles. Permitid que vuestra atención sea distraída con demasiada facilidad de la obra de preparación. O sea que perdemos mucho tiempo en cosas triviales, en cosas vanas de este mundo. Desde luego Satanás nos expone a todo eso para que nosotros descuidemos la obra de preparación. Y dijo el ángel, los observadores del sábado habrán de morir al yo. Los observadores del sábado habrán de morir al yo. Porque debemos de morir al yo. Repetí lo que dijo el apóstol Pablo. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa es una ejemplificación de muerte al yo. Y muerte significa que debemos dejar lo que nos atrae en este mundo, debemos dejar lo que nuestra mente considera que es bueno y no es bueno,
debemos dejar todas las inclinaciones de continuo. Debemos dejar todo lo que nos separa de Dios y reconocer que hoy por hoy necesitamos como nunca antes en la historia, porque el Espíritu de Dios se está retirando gradualmente de la tierra y nosotros lo vemos a cada paso, acontecimientos se están viendo, que están sucediendo, y esa es una evidencia de lo que estamos estudiando en esta mañana. Es una realidad. Ahora, si nuestra condición no es la adecuada, surge otra vez la pregunta: ¿cómo se justificará el ser humano ante Dios? ¿Cómo será justo? Solo por medio de Cristo podemos ser puestos en armonía con Dios y con la santidad. Ahora bien, ¿cómo debe ser a Cristo? Muchos formulan hoy la misma pregunta que hizo la multitud el día de Pentecostés. Cuando convencido de pecado, exclamó: ¿qué debemos hacer? Esta ya la he 2, y dice lo siguiente: arrepiéntanse. Poco después, en otra ocasión, dijo: para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Ahora, el arrepentimiento es un don que también debemos procurarlo y pedirlo. Arrepentimiento, los elementos que nosotros debemos experimentar. Dice el Camino a Cristo que el arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y el abandono del mismo. El arrepentimiento comprende tristeza por el pecado. O sea, quiere decir que si nosotros nos arrepentimos, pero no abandonamos el pecado, ese no es arrepentimiento tal. No renunciaremos al pecado a menos que nos demos cuenta de su malignidad. Mientras no lo reconozcamos en el corazón, no habrá cambio real en nuestra vida. Entonces, la pregunta que se hace en el libro de Job: ¿cómo se justificará el hombre para con Dios? Desde luego es por medio de Cristo. Pero el penitente tiene que confesar sus pecados. Y además de confesar su pecado, tiene que abandonar su pecado. Ahora, muchos no entendemos la verdadera naturaleza del arrepentimiento. Porque si no repudiamos de corazón el pecado, no habrá cambio real en nuestra vida. Por eso muchos no entienden la verdadera naturaleza del arrepentimiento. Y si una de las características es arrepentido y convertido y vendrán tiempos de refrigerio, entonces, para que el Espíritu Santo pueda morar en usted y en mí, debe de haber un cambio real en nuestra vida. Debe de haber una confesión. Debe haber un arrepentimiento real. No un arrepentimiento espurio. Ahora, aquí mismo en el Camino a Cristo nos da el ejemplo de una verdadera confesión, y es la oración de David. Y nosotros lo podemos ver en la Biblia, en el libro de Salmos,
la oración de David. En el Salmo 51, ¿cuál es la oración de David? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo, dice, reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En el camino a Cristo hace una declaración respecto a esta confesión. La oración de David después de su caída ilustra la naturaleza del verdadero dolor por el pecado. Su arrepentimiento es sincero y profundo. Se esforzó para atenuar su culpa y su oración no fue inspirada por el deseo de escapar al juicio que lo amenazaba. O sea que él no dijo esto simplemente por escapar al juicio. Verdaderamente fue convencido y permitió el Espíritu que lo convenciera de este pecado. Y sigue diciendo, he aquí que tú amas la verdad en lo íntimo, porque en pecado fui formado, dice, y en pecado me concibió mi madre. Y he aquí que tú amas la verdad en lo íntimo. O sea que hay algunos pecados que se fraguan en lo íntimo. Hay algunos pecados que están aquí, solamente aquí, no son visibles. Y él está reconociendo que tú amas la verdad en lo íntimo. Él está reconociendo de que allá en lo más íntimo hay pecados fabricados, acariciados, que también debemos de confesarlo. Y en lo secreto me ha hecho comprender sabiduría. Significa que también allá en lo más íntimo, allá en lo más profundo de su alma, de su mente, Él puede hacerlo comprender a usted y a mí sabiduría. Y ahora dice, purifícame con hisopo, un medio por el cual en el santuario se utilizaba para limpiar las cortinas que eran salpicadas todo el año de la sangre de los becerros con la cual se mataban, se confesaba el pecado y esa sangre era salpicada en la cortina en el santuario. De ahí la idea de David, purifícame con hisopo, porque el material que se utilizaba para ese hisopo era un material que era como una especie de carrasposo o lija. Y por eso ese purifícame como hisopo, para que eso sea restregado, era restregado y esa sangre era limpiada, las cortinas eran limpiadas, eran lavadas y ya no quedaba nada más de sangre. Entonces, en ese contexto, David dice, purifícame con hisopo, limpio, lávame y seré más blanco que la nieve.
Y el 10 dice, del 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Por eso dice acá, en el camino a Cristo, que este arrepentimiento fue sincero y profundo. No se esforzó para atenuar su culpa y su oración no fue inspirada por el deseo de escapar al juicio que lo amenazaba. Ciertamente reconoció su culpa y confesó hasta lo más íntimo, profundo de su mente, y le permitió al Espíritu de Dios que pudiera hacer esa obra en el corazón de David. Ahora, si nosotros le permitimos al Espíritu de Dios, Él puede hacer esa obra en nosotros, porque recuerde, el Espíritu Santo busca morar en cada alma. Si se le da la bienvenida como huésped honrado, los que lo reciban serán hechos completos en Cristo. Y la buena obra que ha sido comenzada será terminada. Pensamientos sanos, afectos celestiales y acciones semejantes a la de Cristo reemplazarán a los pensamientos impuros, los sentimientos perversos y actos rebeldes. Así que, mis hermanos, en esta mañana debemos de considerar la importancia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, tanto en lluvia temprana como en lluvia tardía. Y recordemos que el Espíritu Santo se está retirando de la tierra gradualmente. Y si nosotros no recibimos ahora lluvia temprana y lluvia tardía, estaremos de la gloria de Dios y nos perderemos para siempre. Pensemos en eso, meditemos en eso. Dios les bendiga en esta mañana. Feliz sábado para todos.